Hola, buenas tardes, chicos, chicas. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Ya listos? Listos para... ¿Listos, listos? Para la clase, profe, sí. Para la clase, para la clase. Ok, Ya tenía miedo yo, profe. ¿de qué? Chance y ahorita ponía su examen y dije, no, ya. No, todavía no. Vi mi impresión. Tranquilos, tranquilos. A ver, me quedé creo ya ya inicié la parte 3, ¿verdad? La parte de la tercera ley ya la inicié, ¿verdad? Con Sí, ustedes. Sí, profe. Así es, profesor. Bueno, vamos a continuar entonces porque nos queda muy poco tiempo. Prácticamente está justo. Y no sé si ya ya había esta parte de la reacción, de una reacción. Bueno, recuerdo que esta diapositiva ya la revisamos, está definida las dos tipos de energía libre, luego, ¿cómo se llama? Bueno, la delta G de una reacción, productos menos reactivos, y luego un ejercicio de aplicación con el nitrógeno y el hidrógeno que forma amoníaco. Creo que hasta aquí me quedé, ¿no? Manuel. Sí, profe, pero falta por exponer el equipo 6 y dijo que iba a dar al principio 15, 20 minutitos para que expusieran de manera rápida. Sí, es cierto, tienes razón, jefe. Bueno, si ya está el equipo 6 listo con su problema, con mucho gusto ¿cómo se llama? Lo escuchamos. Voy a quitar mi pantalla. Ok. Sí, si ya está el equipo 6, sí, tienes razón, Manuel. Perdón, ¿eh? A ver, voy a checar mis notas. Sí, efectivamente, me faltaba el equipo 6. El equipo 5 expuso Javier. Me faltaba el equipo 6, cierto. Entonces, si ya el equipo 6 tiene su problema resuelto y nos lo puede platicar, con mucho gusto. ¿Sale? Listo. Muy bien, adelante, pues. ¿Quién nos habla? Yo, Carlos, o Leiber. Ok, adelante, Leiber. Te escuchamos. A ver. Está. Dice que suponiendo que para el CH4 gaseoso, su Cp menos Cb es igual a R, hallar el cambio en la entropía que resulta al calentar 2 moles de gas desde 300 Kelvin a 600 Kelvin a volumen constante. Para empezar, es un problema no isotérmico, porque tenemos un cambio de temperatura de 300 a 600 Kelvin. Y vamos a calentar 2 moles a volumen constante. A volumen y presión constante, porque tenemos su Cb y su Cp. Estos son nuestros datos. Tenemos 2 moles que no van a cambiar. Y nuestra temperatura de 300 Kelvin a 600 Kelvin, que es la que sí va a cambiar. Para las fórmulas tenemos el valor de su Cp, que está acá abajo. Vemos que es una función de t. Y lo que nosotros necesitamos es su Cb para calcular su delta S. Está aquí abajo. Para calcular la delta S, para calcular el Cb, tenemos dos formas.
que puede ser primero integrando el CP y luego restándole R, o podemos también restarle directamente R y después integrarlo. Para este ejemplo, lo que hicimos primero fue restarle R y después lo integramos. Este es el valor del CP de 3.422 más los 17.843 por 10 a la menos 3t menos 41.65 por 10 a las menos 7t cuadrada. Y aquí tenemos R, menos 1.987, todo en calorías sobre mol Kelvin. Esto se lo restamos al 3.422. No se lo podemos restar a todo lo demás porque tenemos t y t cuadrada. Y su CB nos quedaría como 1.435 más 17.84 más 17.843 por 10 a la menos 3t menos 41.65 por 10 a la menos 7t cuadrada calorías sobre mol Kelvin. Ahora, para calcular la delta S, lo que vamos a hacer es el número de moles por la integral de CB sobre T. O esto de aquí al lado que es f de t, es porque nuestro CB es una función de t. Lo primero que hicimos nosotros fue calcular, perdí mi mouse, aquí. Calcular f de t sobre dt. Para no enredarnos, lo dividimos por partes. Entonces, todo nuestro CB lo dividimos entre t. Y nuestro primer término nos quedaría como 1.435 sobre t. El segundo término es 17.84 por 10 a la menos 3 y t sobre t lo cancelamos. Y menos 41.65 por 10 a la menos 7, t cuadrada sobre t lo cancelamos y nos quedaría solamente t, que está aquí abajo. Y ya podemos aplicar nuestra fórmula de delta S, que son los 2 moles que tenemos en nuestro gas por la integral de 1.45 sobre t diferencial de t, más la integral de 843, perdón, por 10 a la menos 3 diferencial de t. Ya no tenemos la t porque se canceló al dividirlo, menos la integral de 41.65 por 10 a la menos 7t. Ya no es t cuadrada porque porque t cuadrada es igual a t por t y una de las t se cancelaron al dividir. Y ahora lo que nosotros hacemos es, dentro de nuestras integrales, separar las constantes. Tendríamos 1.45 por la integral de 1 entre t, diferencial de t, más, sacamos la constante 17.89 por 10 a la menos 3 por la integral de dt, menos 41.65 por 10 a la menos 7 por la integral de t diferencial de t, con límites en nuestra temperatura 1, 300 Kelvin y nuestra temperatura 2, 600 Kelvin. Y aplicamos las integrales. Nuestro 1.45 por, de acuerdo a la ley, la integral de 1 sobre dt diferencial de t es el logaritmo natural de t2 sobre t1. Así que tenemos logaritmo natural de 600 Kelvin sobre 300 Kelvin. Es importante que sea logaritmo natural y no logaritmo normal, porque entonces tendríamos que aplicar una multiplicación para hacer la equivalencia. Entonces, logaritmo natural. Más 17.84 por 10 a la menos 3. La integral de la diferencial de t es igual a t. Así que es 600 menos 300 Kelvin. Aquí debe llegar un menos. Los 41.65 por 10 a la menos 7. Aplicando la integral de t diferencial de t. La ley nos dice que es t a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, n es 1, 1 más 1 da 2, y obtenemos aquí los 600 Kelvin al cuadrado menos 300 al cuadrado Kelvin
entre 1 más 1, 2. Ya, esto de aquí arriba es exactamente lo mismo de la diapositiva anterior, es solamente para poder guiarnos. En la parte de abajo ya aplicamos todas las multiplicaciones. Es 1.435 logaritmo natural de 600 entre 300 equivale a 0.994 Kelvin, más el resultado de la multiplicación de 600 menos 300 da 300 por 17.843 por 10 a la menos 3 da 5.3529 Kelvin, menos 0.50, perdón, menos 41.65 por 10 a la menos 7 por 27.000 sobre 2 da 0.5622. Aplicando las sumas y restas, todo lo del paréntesis nos da 5.7853 por 2 nos da 11.5706 calorías sobre Kelvin positivas. Y una caloría sobre Kelvin es una unidad entrópica. Entonces, el signo positivo indica un aumento de entropía y eso quiere decir que nuestro sistema está menos ordenado o más desordenado. Y ya. Tiene apagado su micro, profe. Bien, muy bien, Leiber, gracias. Muy bien, gracias también. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Todo, está clara la explicación de Leiber? ¿Algo más Perdón que si tenga hablé que rápido, no agregar? quería llevarme mucho tiempo. No, está bien, no, no te preocupes, está muy bien, muy ordenado todo, mucho, cómo fueron ordenando sus operaciones, me gusta mucho, la fluidez con la que el compañero nos explica, su procedimiento. Bueno, no sé si tengan alguna duda los demás compañeros, ¿no? Si no la hay, bueno, yo sí tengo algunas preguntas que hacer, sobre todo para enriquecer un poquito más el problema. Miren, los problemas a veces parecieran ser algunos muy simples, otros muy complejos. En realidad así es esto, ¿no? Así, la vida misma está llena de problemas, algunos que se resuelven muy fácilmente, otros que cuestan un poquito de más trabajo, otros que, bueno, a veces sentimos que no los vamos a resolver nunca, ¿no? Bueno, ya, pues los problemas de entropía no podrían ser la excepción. Hay algunos que parecieran ser muy fáciles de resolver y entonces los resolvemos fácilmente, pero también hay que sacarles provecho, hay que sacarles un aprendizaje. Eso es bien importante, chicos, en cualquier ámbito de la vida. Traten ustedes de aprender de lo más sencillo, a veces se aprende más, ¿no? Y bueno, yo quisiera, no sé, ¿qué más? Este signo positivo, bueno, tengo algunas dudas. A ver, si la diapositiva anterior, por favor. La diapositiva anterior. La diapositiva anterior, si me ayudan. A ver, no tanto, no tanto. La que sigue para adelante. A ver lo que comentaba Leiber, miren, es importante, por ejemplo, nuestro primer término es 1.45 por el logaritmo natural de 600 sobre 300 Kelvin. Algunos autores no gustan de usar logaritmo natural. Algunos textos, ustedes van a ver más el logaritmo vulgar o el logaritmo de base 10. Entonces, lo que vamos a ver es que este 1.45, si queremos usar logaritmo vulgar
de 600 Kelvin entre 300 Kelvin, lo que tiene aquí es un factor de conversión, ese 1.45 se multiplicaría por 2.303, y entonces podríamos usar el logaritmo vulgar de 600 entre 300, y el resultado sería muy parecido, ¿no? Tal vez nos fallen algunas decimales. Pero bueno, entonces sí, algunos autores no usan logaritmo natural, usan vulgar, pero con el factor de 2.303. Eso es por un lado, mire. Por otro lado también, aquí, bueno, pareciera ser que es 2.89, no sé si es 17.84 o 17.89. Independientemente de eso, recuerden que es por 10 a la menos 3. Entonces, se corre todavía, realmente queda como 0.0178 y ya pierde mucha, digamos, mucha presencia ese 9 o ese 4. Realmente no nos afecta, ¿verdad? Pero luego viene un problema más serio. Este sí es serio. Aunque sea un error de dedo, por favor. De Sí que repente faltó el minimizamos. negativo. Sí, y de repente minimizamos y decimos es que es un error de dedo. No, yo lo entiendo, yo sé que es un error de dedo. Bueno, eso quiero pensar, ¿no? Que aquí se comieron un signo negativo, pero si esto está en un paper, ya representa un error grave. ¿Me entienden? Y cambia todo el escenario va a cambiar, porque este 17.843 por 10 a la menos 3 se va a multiplicar por la diferencia de 600 menos 300, y todo esto se va a multiplicar por 41.65. Acá también me crea una duda, a ver, pongan atención, esto es un aprendizaje, ¿eh? Todo esto lo digo sin ninguna intención de estar molesto. Créanme, así soy yo, chicos. Así soy yo. Cuando reviso las cosas, cuando reflexiono sobre ellas, de repente pudiera pensarse que estoy maltratando a los estudiantes, pero no. Estoy haciendo una reflexión y desgraciadamente los números son muy, muy duros, pues. Son fríos los números. Y un solo signo que nosotros nos comamos por un error de dedo, pues cambia todo el escenario, todo el trabajo que se hizo acá, que está muy bien hecho, que me agrada mucho cómo lo hicieron, la verdad. Desde la presentación hasta el orden que llevan en su procedimiento, me gusta mucho este orden. Es fácil de revisar, pues, pero también es fácil es fácil identificar los errores, ¿eh? O sea, tiene sus bemoles, pues. Se revisa con mucha fluidez y si todo está bien, no hay ningún problema. Es una muy buena calificación. Pero es muy fácil encontrar un error, como por ejemplo este signo. Ahora bien, vamos a pensar que este signo se comió y aquí debe ir, ¿no? Debe ir aquí un signo negativo después de 300 Kelvin, fuera del paréntesis. Miren, aquí hay otra situación, a ver. Vamos a hacer un experimento, Mático. Vean. Este 2, vean, si lo dejan ahí, así tal como está, yo no sé si sea el mismo resultado, si el 2 divide nada más a 41.65. ¿Qué les parece si lo hacemos? ¿Les parece si me ayudan? ¿Leiber? Ah, sí, sí. De hecho, sí da porque es una multiplicación. Si fuera una suma, estaría incorrecto. Pero al ser una Miren, multiplicación, afecta a ambos términos y no hay ningún problema. miren, vamos a ver. Si lo dejamos así, lo que están diciendo los compañeros es que 41.65 por 10 a la menos 7 se va a multiplicar por 600 al cuadrado menos 300 al cuadrado. Y el resultado de todo esto, de esta multiplicación, que estoy ahorita, bueno, yo no sé si ven mi flecha de mi cursor, ¿sí la ven o no? Sí, profe. Esto que estoy encerrando en
un círculo es todo el numerador. Olvidemos si aquí realmente no multiplica todo esto. Acá hay un signo negativo. Bueno, vamos a pensar. Se comió ese signo. Ok, ya está superado. Pero si lo dejamos así, lo que están diciendo sus compañeros es que 600 se eleva al cuadrado. Y a ese al cuadrado o al 300 al cuadrado. Y al resultado de esa resta, o el resultado de esa resta, se va a multiplicar por 41.65 por 10 a la menos 7. Y el resultado de esa multiplicación, que sería toda esta operación, se va a dividir entre 2. ¿Es correcto? Eso es lo que están diciendo ahí, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Hagan la operación, por favor, y me dicen cuál es el resultado de eso. 0.5622. ¿Qué es lo que está en... A ver, si me permiten ver la siguiente diapositiva. Por favor. Este es Es ese de acá. 0.5622. Este es 0.5622. Eso es haciendo la operación así como está. Nos regresamos, por favor. Nos regresamos a la diapositiva anterior. Eso es realizando la operación así como está indicado en la diapositiva. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer este experimento. Ese 2, a ver, este 2 es resultado de la integración. ¿Están de acuerdo? Es decir, cuando integramos la integral de t diferencial de t, lo que nos queda es t cuadrada, t a la n más 1 sobre n más 1. Y en este caso t está elevado a la 1. Más 1 sería t cuadrada. Por eso 600 se está elevando al cuadrado y por eso 300 se está elevando al cuadrado. Y dice entre 2. Y entonces este 2 al inicio solo dividía a 600 al cuadrado y solo dividía a 300 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, en realidad el resultado de la integración era 41.65 por 10 a la menos 7 por 600 al cuadrado entre 2 menos 300 al cuadrado entre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Ahora, lo que yo hago es ese 2 que dividía a 600 al cuadrado y a 300 al cuadrado, lo saco del paréntesis y hago que divida solo a 41.65 por 10 a la menos 7. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Pero entonces, si yo saco ese 2 del denominador, o sea, de la división de 600 al cuadrado entre 2, menos 300 al cuadrado entre 2, si yo saco ese 2, solo va a dividir a 41.65 por 10 a la menos 7. Y 600 solo se elevará al cuadrado menos 300 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, sí. Sí. a ver, háganlo ahora. Vamos a hacer ese experimento. Ahora dividan. ¿Alguien me ayuda, por favor? Bueno, hagan primero 600 al cuadrado menos 300 al cuadrado. ¿Cuánto es, por favor? 600 al cuadrado menos 300 al cuadrado. ¿Cuánto es? 270,000. Muy bien. Eso va a estar dentro del paréntesis. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Ahora dividan 41.60 entre 2. Pueden dividir 41.65 entre 2 y el resultado va a ser por 10 a la menos 7. ¿Cuánto es? 20. ¿Qué? 20.05. A mí me salió 2.0805 por 10, pero ahí cambió a la menos 6, no a la menos 7. Está bien. ¿2 punto qué?
2.0825 por 10 a la menos 6. Ahora multiplica, por favor, ese 2.08. Le trunqué, porque es por 10 a la menos 6, además. 2.08 por 10 a la menos 6, o así como te dio a ti tu resultado, compañero, multiplícalo por 270,000, que era lo que teníamos entre paréntesis. Solo estamos comprobando, haciendo un experimento. Me dio 0.562, Ahora, 275. muy bien, ahora vamos a ver. Vean, vamos a ver cuánto tienen los compañeros. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuánto es? Lo que me dio a mí es 0.562, Muy bien. 275. Vean, entonces podemos nosotros representar, regresamos a la diapositiva anterior, podemos representar y resolver de distintas maneras, ¿verdad? Ya tenemos una tercera forma, miren, yo resolvía dividiendo esto entre 2 y multiplicando por 600 al cuadrado menos 300 al cuadrado. La forma original era dividir 600 al cuadrado entre 2 menos 300 al cuadrado entre 2 y el resultado por 41.65 por 10 a la menos 7. Y esta tercera manera, que es hacer toda la operación en el numerador y todo dividirlo entre 2. Y los tres procedimientos son correctos porque nos dan el mismo resultado. Y bueno, aquí, aunque no tenemos el signo negativo acá, que es muy importante, debe ser menos 41.65. Bueno, en la siguiente diapositiva parece ser que ya se retoma, ¿no? ¿Me pasa a la siguiente, por favor? Aquí, en la siguiente, por favor. Aquí está. Aquí ya lo retoman y aquí sí ya está, miren. Acá todavía no estaba, todavía no aparecía, pero bueno, no aparecía, pero aquí ya apareció, ¿no? Y es menos 0.562.2 y el resultado son 11.57 unidades entrópicas positivas que nos representan, como dicen los compañeros, un aumento en la entropía. El sistema está menos ordenado. O también podemos interpretarlo como que el sistema está o aumenta su grado de desorden, está más desordenado. La reflexión final sería, ¿realmente esto pasó? Pongámoslo así, ¿realmente aumentó? ¿O cómo podemos consolidar esta afirmación que están haciendo los compañeros en su conclusión? El signo positivo dice, indica un aumento en la entropía. El sistema está menos ordenado o más desordenado, como queramos verlo. Pero realmente, ¿cómo podemos consolidar este texto que están diciendo? Y entonces, bueno, se me ocurre irme al enunciado del problema. Sí, por favor, me pueden ayudar finalmente si nos vamos al enunciado del problema. No olviden que el sistema se desordenó más, ¿eh? ¿Cuánto se desordenó? 11 unidades entrópicas. Miren, bueno, es un problema de un proceso no isotérmico, es decir, efecto de temperatura en la entropía, al calentar 2 moles de metano. Vean, ¿qué pasó entonces? ¿Qué se supone que pasó? Que no deberíamos de suponerlo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues teníamos gas metano a 300 y luego se nos ocurre aumentarle la temperatura a 600 Kelvin, manteniendo el mismo volumen. Es decir, ese metano, esos 2 moles de metano que son, ¿cuántos gramos, perdón? ¿Cuánto pesa el metano? Carbono 12, ¿no? Carbono 12 más 16. 4, 16 por 2. Son 2 moles. 32. 32 gramos de metano encerrados en un matracito, miren, y a volumen constante, es decir, no hay variación de volumen. Ocupan el mismo volumen cuando están a 300 Kelvin que cuando están a 600 Kelvin. Entonces, ¿qué pasó?
porque tampoco podemos pensar que se hayan expandido, ¿no? No hubo expansión, puesto que el volumen es constante. Bueno, aquí le pusieron constante, pero en realidad es constante, ¿no? Bueno, lo que sucedió es que al elevar la temperatura de esos 32 gramos de metano, que están en fase gas, siguen estando en fase gas. No cambiaron su estado físico tampoco. Pero conforme elevamos la temperatura, parece ser que las moléculas que integran estos 2 moles de metano, 2 veces el número de Avogadro de moléculas, 6.023 por 2 son 12.046 por 10 a la 23 moléculas, el número de Avogadro, aumentaron su desorden, entraron en un proceso más dinámica, más dinámico, más desordenado, más caótico, puesto que la temperatura estaba elevándose y al no tener un proceso de expansión, puesto que el volumen permaneció constante, muy probablemente aumentan la teoría la cinética molecular de estas 6.023 por 10 a la 23 moléculas, 2 veces, ¿no? Porque son 2 moles, son muchas moléculas y eso indica un aumento en el desorden, aunado a nuestro valor positivo que tenemos de más que 11 unidades entrópicas. Entonces, tenemos un aumento en el desorden debido a un incremento de la temperatura de una cierta cantidad de gas metano, ¿no? ¿Verdad? No hay una expansión, definitivamente, puesto que el volumen permanece constante, pero sí hay una cinética molecular más acelerada, ¿no? ¿Y qué creen que se puede conseguir cuando el metano se excita de tal manera que aumenta su grado de desorden? Pues muy probablemente el metano se vuelva más reactivo, ¿no? Es decir, podamos tener un gas más que pueda reaccionar más fácilmente a un proceso explosivo, pues, debido a que aumentó su temperatura, ¿no? Y si está encerrado en un tanque, como los de gas propano que usamos en nuestra estufa, pues tenemos una presión mayor, quizás, ¿no? No, hace rato alguien decía presión constante. No, bueno, el problema no plantea que la presión es constante. El problema plantea que hay un aumento de temperatura en el calentamiento de este gas metano, pero el problema solo plantea que el volumen permanece constante. Esto no quiere decir que la presión permanezca constante también, ¿ok? ¿De acuerdo, chicos? Equipo 6. Sí, profesor. Y por otro lado, también felicitarlos, la siguiente, felicitarlos porque adoptaron un camino, creo que muy adecuado al usar un CP en función de T. Eso es bueno. Pudo haberse resuelto, acá tenemos nuestro CP del metano, miren, pudo haberse, el problema no decía que usaran un CP en función de T, sin embargo ellos lo hicieron, lo cual se agradece mucho este esfuerzo, chicos, pero pudo haberse resuelto también con un CP constante, ¿no? Si teníamos el CP constante del metano, pues a ese CP constante le restamos el valor de R y entonces resolvemos rápidamente la delta S con el logaritmo natural de las temperaturas y tendría pues un camino más corto. Pues sí, tenía un camino más corto, pero menos preciso. Creo que este es un camino adecuado. Y muy bien, agradezco mucho el esfuerzo, Carlos y el equipo número 6. Y creo que con esto concluimos las presentaciones de nuestra segunda ley. Espero que hayamos aprendido todos un poquito de estos problemas. Y bueno, no sé si haya alguna pregunta de los compañeros de la clase, por favor. O de los compañeros del equipo 6, si algo que les haya generado alguna inquietud.
No, profesor, todo Bueno, yo bien. sí tengo una única. A ver, dime, Carlos. Es justo aquí al final del problema. Es más Sí. con las unidades, que, por ejemplo, aquí ya debía de haber cancelado Kelvin para tener calorías sobre Kelvin. El problema es que no pudimos identificar bien en qué momento se canceló Sí. el Kelvin dentro del paréntesis, porque si no nos quedarían solo calorías y estaría mal el problema. No, bueno, a ver, hagamos el análisis dimensional desde la integral. Desde la integral, por favor. Sí, aquí tenemos una serie de unidades, digamos que son difíciles de, de homologar, porque son operaciones distintas, pero si lo ves desde acá, mira, Carlos, acá, mira, aquí donde me estás diciendo que la delta S, Ah, es arribita que del yo cursor, no puedo lo ver tienen. No, su no, de mouse. arribita del cursor donde lo tienen, ahorita tienen el cursor en una serie de cocientes, arribita, este cursor rojo, Ah, aquí. el cursor que tienen ustedes, Ah, sí, ya. ahí, ahí posicionate, ahí te posicionas, ¿sí? Entonces, si tú, si tú te posicionas ahí, a ver, el logaritmo natural hace adimensional las unidades de temperatura, ¿verdad? Y estas ya no serían consistentes con la temperatura de ¿cómo se llama? Nuestras unidades entrópicas son calorías sobre Kelvin. Estos moles, estos moles del CP, en este caso que ya lo hicieron CB porque le restaron R, estos moles se van a eliminar con los moles de los dos moles. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Estos Calorías sobre moles, Kelvin. calorías sobre Kelvin. Eso es lo que vamos a tener como resultado de multiplicar el número de moles sobre calorías sobre mol Kelvin. Entonces, en la integración, lo que tenemos es una serie de integrales que no podemos ni siquiera sumar porque algunas temperaturas pueden elevarse al cuadrado una vez que se integran, otras son logaritmos naturales. De hecho, el logaritmo natural, por ejemplo, aquí en el logaritmo natural Kelvin sobre Kelvin, esto hace adimensional ¿cómo se llama? Hace adimensional exactamente donde está señalando el cursor, ahí hace adimensional el resultado, porque Kelvin sobre Kelvin es la unidad. Pero en el siguiente, lo que pueden ustedes ver es que estamos sumando Kelvin menos Kelvin, y aquí tendríamos Kelvin. Si lo multiplicamos todo esto sería Kelvin. Entonces, esta sumatoria no la podemos hacer. Por eso el resultado también nos queda calorías sobre Kelvin, eliminando solo los moles. Y en el tercer término, si ustedes ven, la temperatura se está elevando al cuadrado. En realidad aquí tendríamos Kelvin cuadrado. Entonces, es un polinomio que tiene distintos términos y no podemos, ¿cómo se llama? Sumar todos los términos porque sus unidades son distintas. Es por ello que las dimensiones de ¿cómo se llama? De esta integración se definen solo con el número de moles y con las unidades que multiplican a las unidades de CP, que es calorías sobre mol Kelvin. Porque los polinomios tienen variables con distintas potencias algunas de las veces, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no hay uniformidad en la sumatoria de las unidades en el polinomio. Y lo único que podemos ver es el análisis dimensional desde la integración general. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acuérdense que, bueno, recuerden que ¿qué unidades tiene esta f de t sobre dt? ¿Qué unidades tenemos acá arriba? ¿O qué unidades debemos tener aquí arriba?
Calorías sobre mol Kelvin. Veámoslo ahora de esta manera. A ver, es una muy buena pregunta y tiene distintas vertientes para poder analizarse. Miren. Esto tenemos acá arriba que es F de T. Tenemos una ecuación. ¿Y qué unidades tiene? Calorías sobre mol Kelvin. ¿Ok? Eso es lo que tiene. Ahora, vean. F de T es calorías sobre mol Kelvin. Vamos a verlo así y vamos a olvidarnos del polinomio. ¿De acuerdo? Porque el polinomio tiene, ¿cómo se llama? Puede ser lineal, puede ser de tercer grado, de cuarto grado, en fin, o de segundo grado. Vean, F de T es en calorías sobre mol grado. ¿Están de acuerdo? Aquí las tenemos las unidades. Calorías sobre mol Kelvin, F de T. Si esas calorías sobre mol Kelvin se multiplican por N, que es en moles, ¿qué eliminamos? Los moles y nos quedaría calorías sobre Kelvin. Muy bien, muy bien. Lo vamos a hacer por partes. Si F de T se multiplica por N, se eliminan los moles y nos queda en calorías sobre Kelvin. Ahora, esta F de T que está en calorías sobre Kelvin ahora, cuando se multiplica por Kelvin, ¿qué nos queda? Recuerden que teníamos calorías sobre Kelvin, ¿eh? Cuando lo multiplicamos por Kelvin, ¿qué nos queda? Si se multiplica, solo calorías. Muy bien, solo calorías. Bueno, es que se está multiplicando. F de T se está multiplicando por la diferencial de T. Acuérdense. F de T se está multiplicando por la diferencial de T. Y todo esto se está dividiendo entre T. ¿Ok? No podemos dividir F de T entre la diferencial de T. No. Lo que está sucediendo es que todo esto se está multiplicando por la diferencial de T. Y, bueno, pero F de T, ¿en qué lo teníamos? Cuando lo multiplicamos por mol, por N. Lo teníamos en calorías sobre Kelvin. Si calorías sobre Kelvin ahora se multiplican por Kelvin, ¿en qué va a quedar? ¿O qué unidades nos van a quedar? Calorías. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos de todo esto de arriba del numerador? Solo calorías. Cuando esto se divide entre de Kelvin, ¿qué nos queda? Calorías sobre Kelvin. Esas son las unidades entrópicas. ¿Ya lo viste? Ah, ya. Sí. ¿Ahora sí, Leiber? Sí, ya quedó. ¿Sí? Ve pues cómo es el análisis dimensional. Es una, Leiber toca un punto que es interesante, ¿no? ¿Cómo llegamos a obtener calorías sobre Kelvin al final en este cálculo de delta? Bueno, ¿cómo llegamos a obtener esas unidades? Pues de esta manera, como les acabo de explicar, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí, Carlos? Todo en orden. Sí. También Bien. otra forma de verlo podría ser que no dividí sobre T el calorías sobre mol Kelvin para tener Kelvin cuadrada y al final ya se me cancelara. ¿También? También. Pero resulta interesante ver, miren, vean, vean, ¿qué es esto? ¿Quién me dice? ¿Quién? A ver, vamos a hacer una pregunta. Olvidémonos del número de moles y de la diferencial de T. A ver, ¿por qué está la diferencial? ¿Alguien se ha preguntado por qué está la diferencial de T? Bueno, la respuesta es porque está una integral. Un matemático eso respondería. Pero bueno, y en realidad, este nos queda claro, ¿no? Creo que a todo el mundo le queda claro quiénes son los moles, ¿no? Y esta diferencial de T, su presencia es porque está una integral. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. ¿Y qué es esto? F de T sobre dt.
una función de t. F de t es un CP, o un CB en este caso. Porque estamos calculando la delta S a volumen constante. Es un CB. Es un CB que cuando se multiplica por n y por una diferencial de t, ¿qué resulta? ¿Qué creen que resulta? Si este CB lo multiplicamos por n y por una diferencial de t, ¿qué tenemos? ¿Quién me dice? Si el CB lo multiplicamos por n y por una diferencial de t, ¿qué tenemos? ¿Alguien lo sabe? Pues tenemos una Q a volumen constante, es decir, tenemos una delta E. Es una Q, pues, como la que nos enseñó el profesor de física. Y si es Q, o esa delta E, que es una Q a volumen constante, se divide entre dt, ¿qué tenemos? Pues tenemos entropía, ¿no? Es la ecuación general de entropía. ¿De acuerdo? Entonces esta ecuación tiene consistencia no solo matemática, sino dimensional. La ecuación de Kirchhoff, o analogía de Kirchhoff, para calcular el efecto de la temperatura en el grado de desorden de un sistema. ¿No? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Muy bien, equipo 6. Pues bueno, con esto terminamos la participación de los equipos en cuanto a la segunda ley de la termodinámica, en cuanto a entropía, con la participación del compañero Leiber y del equipo 6. Es un buen problema, le sacamos mucho provecho, creo yo, y aprendimos mucho de este ejercicio que pareciera ser muy simple, y sí es realmente, pero nos puede enseñar mucho, ¿no? Sobre todo en la parte matemática y de interpretación del resultado, ¿no? ¿Verdad? Más allá del análisis dimensional que ya platicamos, cómo podremos ver realmente las unidades del grado de desorden a partir de la ecuación, desde la misma ecuación, sin meternos mucho con el polinomio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, espero que haya sido de utilidad. Y bueno, gracias equipo 6, gracias Leiber. Sí, ya voy a dejar de compartir. Gracias Leiber. Bueno, ahora, ¿sí me escucha? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. lo escuchamos. ¿Tienen ya la pantalla? No, aún no se No, ve. todavía no, profesor. Ay. Ahora sí ya, ¿verdad? Ya se ve, profe. Ok, entonces ahora continuando, bueno, es bueno ver todos la termodinámica, tener desde esa visión. Como podrán ver, ahora estamos aprendiendo un poco de termodinámica, pero también estamos aprendiendo un poquito de matemática, ¿no? Y a leer un poquito las ecuaciones y a leer las dimensiones de las ecuaciones, en fin. Y lo mismo pasaría con la energía libre de Gibbs. Y específicamente con ahora este criterio de espontaneidad. Es decir, ahora lo que nos va a enseñar esta tercera ley es una función de estado que no nos va a decir si el sistema es exotérmico o endotérmico, o si el sistema se desordena más o se desordena menos. Lo que nos va a decir es qué tan probable es que esta reacción química se lleve a cabo en base al valor numérico, pero
sobre todo en base al signo que anteceda a ese valor numérico. Por ejemplo, habíamos planteado la reacción de formación molar y tipo del amoníaco. Y como toda función de estado, habíamos planteado también lo que ya todos conocemos, que la delta G, en este caso de una reacción, pues sería el estado inicial, el estado final menos el estado inicial. El estado final es el amoníaco, el estado inicial son el nitrógeno y el hidrógeno. Nuestra reacción es de formación de amoníaco. Y la delta G de estos elementos hidrógeno y nitrógeno, pues es igual a 0. Por lo tanto, la delta G de la reacción, nos queda solo la delta G de formación molar y tipo del amoníaco. Y si nos vamos, si nuestra reacción la llevamos a cabo a 25 grados, es decir, todavía no tenemos efecto de temperatura en la energía libre, es a una temperatura de 25 grados, bueno, podemos acudir a nuestras tablas y encontraremos que la delta G de formación del amoníaco es menos 3.980 calorías sobre mol. ¿Y qué nos indica este signo negativo ahora para la delta G? Bueno, ese signo negativo nos indica que la reacción se va a llevar a cabo con espontaneidad. Es decir, tenemos reacción que podremos realizar con cierta facilidad. Teniendo nitrógeno e hidrógeno podremos formar amoníaco. Y si queremos ir más allá en la caracterización de en la caracterización termodinámica de nuestra reacción, podemos ver que la delta H de formación molar y tipo del amoníaco, pues tiene un valor de 11.040 calorías en nuestra tabla, y también le antecede un signo negativo. ¿Qué quiere decir entonces? Que la reacción no solo es espontánea, sino que es exotérmica, es decir, desprende calor. Cada vez que estamos formando amoníaco a partir de nitrógeno y de hidrógeno, vamos a desprender calor a 25 grados. ¿Cuánto por cada mol? 11.040 calorías. Entonces, vean cómo hay una congruencia de espontaneidad con una reacción que también es exotérmica. Es decir, lo que quiero decir es que normalmente una reacción que es espontánea, pues va a desprender calor. Por ejemplo, las combustiones de los gases como son metano, propano o butano, esas combustiones son reacciones que se llevan a cabo muy fácilmente y también desprende calor, ¿ok? Entonces, eso es importante. Ahora, veamos qué pasa si la reacción se invierte. Es decir, si ahora hablamos no de la formación del amoníaco, sino de la disociación del amoníaco en dos de sus componentes que son el nitrógeno y el hidrógeno. Es decir, rompemos una molécula de amoníaco y lo que vamos a obtener de la ruptura de esos enlaces es nitrógeno e hidrógeno. Eso vamos a obtener de romper amoníaco. Y ahora la pregunta es, ¿cómo será esa reacción? Es decir, ¿puedo yo tener en un reactor o en un matraz amoníaco y como por obra del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad obtener nitrógeno e hidrógeno? ¿Esto realmente va a suceder? Esa es la pregunta que nos haríamos. O sea, esa es la pregunta que se haría un químico. Si yo tengo amoníaco en un reactor químico, ¿voy a obtener nitrógeno e hidrógeno? ¿Puedo esperar obtener nitrógeno e hidrógeno de ese amoníaco? Por un momento, véanse en ese escenario. ¿O cómo puedo yo saber si esto va a ocurrir? Bueno, una de las herramientas para poder pronosticar lo que va a ocurrir con ese amoníaco, una vez que esté dentro del reactor químico, es pues calculando la delta G de esta reacción, que ahora procede en sentido inverso a la anterior. Vean, aquí cambié la flecha y ahora resulta que los productos son nitrógeno e hidrógeno y los reactivos o el reactivo nada más es amoníaco. Y eliminamos la delta G del nitrógeno y del hidrógeno y resulta ser, vean, qué tan importante. Tal vez en algunas ocasiones podemos comernos un signo y volverlo a recuperar, como en el problema que nos presentó Leiber.
Pero aquí puede ser que ese signo nos los comamos una vez y ya no lo volvamos a recuperar. Y si ya no lo recuperamos, entonces vamos a tener un mal pronóstico al interpretar el resultado. Aquí podemos ver que el resultado de la delta G de la reacción al eliminar nitrógeno e hidrógeno es menos delta G del amoníaco. ¿Sí lo logran ver? Sí, profesor. Bien. Entonces la delta G de la reacción va a ser menos delta G del amoníaco, gas, ¿de acuerdo? Nos vamos a nuestra tabla y resulta que la delta G del amoníaco gas es menos 3.980 calorías sobre mol. Eso nos dicen nuestras tablas termodinámicas. Por favor, lo ideal sería que tuvieran ustedes estos valores a la mano, la información que ya les hice llegar. Y bueno, pero acuérdense que de la delta G de la reacción nosotros traíamos ya un signo negativo y ese signo negativo lo tenemos acá. Entonces, menos por menos da más. Y entonces la delta G de esta reacción inversa ahora ya no es menos 3.980, sino más 3.980 calorías sobre mol. Y entonces cambia todo el escenario, todo. ¿Qué significa que ahora tengamos más 3.980? Bueno, significa que la disociación de un mol de amoníaco, es decir, de 17 gramos de amoníaco, eso es lo que pesa un mol, 17 gramos de amoníaco, la ruptura de 17 gramos de amoníaco o de 6.023 por 10 a la 23 o es a la 26 Leiber, el número de Avogadro, siempre me confundo. Según yo es a la 23. Bueno, la ruptura de 6.023 por 10 a la 3 moléculas de amoníaco, es decir, un mol, es decir, 17 gramos, para que podamos romper 6.023 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco, disociar estas moléculas en nitrógeno e hidrógeno respectivamente, es decir, 17 gramos de amoníaco, un mol, nos dice que esta reacción no va a ser espontánea. Es un proceso no espontáneo. Es decir, este signo positivo me indica que esta reacción no va a ocurrir tan fácilmente. Que si metemos 17 gramos de amoníaco en un matraz y esperamos que por obra de la Santísima Trinidad surja el nitrógeno y el nitrógeno, eso no va a ocurrir. Ahí nos vamos a secar como momias. Eso no va a ocurrir porque la energía libre de Gibbs de esa reacción es ahora positiva. Ahora bien, si no estamos convencidos de ello, no se preocupen, hay más elementos que pueden convencernos. Dice, y además va acompañada de absorción o suministro de calor. ¿Cómo podemos afirmar esto? Bueno, chequen la delta H de formación molar y tipo del amoníaco y verán que es menos 11.040 calorías. Pero si, eso es la formación, pero si hablamos de la disociación, pues ese signo menos se hará positivo y tendremos más 11.040 calorías. ¿Qué me indica que la delta H ahora tenga un signo positivo? Bueno, indica que se trata de una reacción endotérmica. Es decir, que la disociación del amoníaco, si queremos disociar 17 gramos de amoníaco, es decir, un mol, es decir, 6.023 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco, disociarlas en nitrógeno e hidrógeno respectivamente, esto no lo vamos a lograr si no somos capaces de arrimar un mechero o una parrilla eléctrica y proporcionarle al matraz o al reactor 11.040 calorías por cada 17 gramos de amoníaco. Si somos capaces de hacerlo, entonces podremos romper o disociar esos enlaces y tener nitrógeno e hidrógeno. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Por el momento no, profesor. ¿Todo claro? ¿Seguro? Les voy a hacer un examen teórico, ¿eh?
Les voy a hacer unas preguntas teóricas. Que es más fácil de calificar. ¿No? ¿Cómo ven? Hacemos un pequeño cuestionario, un Kahoot de 5 preguntas y con eso evaluamos el curso, ¿les parece? ¿O prefieren un problemita? ¿Cuándo? ¿Cómo ¿Ahorita, ves, profe? ¿Ya, Antonio? ya en este momento? No, 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 hombre. Ah, ya me había espantado. Estamos chupando tranquilos, Cabrera. No, Ah, no, bueno. no, no. No, profe, ya estaba bien alterado. Ya Profe, lleva su te había dado vicio, profe. Ya me subió el azúcar y estaba rezando el rosario. No, hombre, solo estoy sondeando a ver cuál es su preferencia, si algunas preguntas o algún ejercicio. ¿Tú cómo ves, Antonio? No hay a cuál irle, ¿no? Al final estaba fácil, ¿no? Irle al Cruz Azul y se acabó, ¿no? Pero aquí como que ya se complica un poco el asunto, ¿no? Bueno, ya veremos, no nos apuremos, no adelantemos nada. Ya vendrá, ya haremos una evaluación y van a ver que todo es un mundo feliz y perfecto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pero sí es importante, pero sí es importante que si tienen alguna duda, por favor, pregunten, la aclaren. Yo con mucho gusto trataré de aclarar sus dudas y de ampliarles un poquito más el escenario, pues, ¿no? Entonces esa es la idea, que no nos quedemos con la duda, que preguntemos, que participemos, que pues que enriquezcamos esto todos juntos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta de este ejercicio muy simple que ya hemos hecho en múltiples ocasiones? De este ejercicio ya le evaluamos su delta H, su delta E, su trabajo, su delta S, ya le aplicamos un efecto de temperatura, tanto en la primera como en la segunda ley, y ahora lo seguimos viendo con la tercera ley. Entonces, esto es a propósito, porque estos valores ya los tenemos, y la idea es que la caracterización, por lo menos de una reacción, se haga de manera completa. Por eso tomo mucho este ejercicio, pues, y así es como se vería cualquier otra reacción. No hay diferencias, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahora bien, les estamos ahora presentando otra reacción, y la diferencia entre esta reacción que tenemos con la anterior, es que esta, como pueden ustedes ver y darse cuenta, no es de formación molar y tipo. Esta reacción no es de formación molar y tipo. Porque si bien es cierto, podemos estarla llevando a cabo a 25 grados Celsius, pero vean, y también podemos estar formando un mol de CO2, vean, pero no lo estamos haciendo a partir de elementos. Lo estamos haciendo a partir de otro compuesto que es el monóxido de carbono. Y desde ese momento ya no es de formación molar y tipo. ¿De acuerdo? Esto ya lo habíamos revisado anteriormente. Pero también, como toda delta G de una reacción química, va a ser la delta G de productos menos la delta G de reactivos. Y vean, nuevamente, el producto es CO2 gas menos la delta G de nuestros dos reactivos. Uno es oxígeno y el otro es monóxido. En el caso del oxígeno se elimina porque es elemento cero, y la delta G de reacción, vean, resulta ser la diferencia entre la delta G de CO2 menos la delta G del monóxido de carbono. Y entonces ahora sí nos vamos a nuestras tablas termodinámicas y buscamos el calor de formación molar y tipo del CO2, su delta G, pues, perdón, molar y tipo del CO2, y es 94.260. Y luego buscamos la delta G molar y tipo del monóxido en la tabla, y es menos 32.810. Hacemos la operación, ¿y qué encontramos? Que la delta G de la reacción de oxidación, porque esta es una oxidación, ven ustedes ahí el oxígeno, ¿no? De oxidación del monóxido de carbono, es decir, en realidad es la segunda oxidación del carbono, porque la primera fue la que formó monóxido de carbono.
Y una vez que se formó el monóxido de carbono, en la segunda oxidación formamos el dióxido. Por eso es dióxido de carbono, porque hay una presencia de dos átomos de oxígeno secuencialmente, ¿no? Primero tuvimos uno y luego tuvimos otro, y de esta forma formamos dióxido de carbono. Bueno, si formamos el dióxido de carbono a partir de la segunda oxidación del carbono o la primera oxidación del monóxido de carbono, pues vamos a tener un resultado que nos dice que es un proceso espontáneo, porque el valor de la delta G es negativo, menos 55.450 calorías sobre mol. Y si queremos ahondar más en la caracterización de esta reacción, podemos checar la delta A, y H también ya la calculamos, creo que la entrega 1 de 3 de termoquímica. Y ahí pudimos calcular esta delta H y encontramos que era menos 67.630 calorías por cada mol de CO2 que se formaba en esta reacción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta reacción de formación del CO2 a partir de monóxido de carbono y oxígeno es espontánea y además es exotérmica, porque desprende 67.630 calorías por cada mol. Vean cómo hay congruencia en las dos funciones de estado, energía libre de Gibbs y entalpía, perdón. Energía libre de Gibbs y entalpía. Tercera y primera ley de la termodinámica, respectivamente. Bien, ahora, si queremos ver la reacción inversa, vean qué es lo que pasa en la reacción inversa. Bueno, cambia la delta G de la reacción, porque ahora los productos son monóxido y oxígeno. Es una disociación del dióxido en una serie de moléculas de monóxido y una serie de moléculas de oxígeno. La mitad de 6.023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno y 6.023 por 10 a la 23 moléculas de monóxido. Eso es lo que obtenemos de 6.023 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono que se disocian, ¿verdad? Y esta reacción, vean cómo todo se invierte, y la delta G de la reacción ahora es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esta reacción de disociación del dióxido de carbono es que no va a suceder con facilidad, es no espontánea. Necesitamos hacer algo para que ocurra, si no ahí nos vamos a momificar, nos vamos a hacer viejos, y nos van a enterrar y la reacción nunca se va a llevar a cabo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues de acuerdo al valor de la delta H, que ya la tienen también, tenemos que adicionar 67.630 calorías por cada mol de CO2 que queramos romper o disociar. Es decir, por cada 6.023 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Tendremos que adicionar 67.630 calorías. A esos, ¿cuánto es ahora? 2 de oxígeno, ¿cuánto es? 16 por 2, 32 más 12, 44. A esos 44 gramos de CO2, ¿verdad? Que representan 6.023 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Si queremos disociarlas en monóxido y oxígeno, tenemos que adicionar calor. De lo contrario, la reacción no se va a llevar a cabo. ¿Tienen preguntas? ¿Hay dudas? Yo una duda, profe, ¿cómo sería el caso, por ejemplo, si fuera una reacción en la que al mismo momento están formándose y disolviéndose? O sea, al mismo tiempo se está formando el producto, o sea, es inversa, pues, o sea, está formándose y destruyéndose. ¿Cómo sería eso? No. Mira, ¿cómo se llevan a cabo las reacciones? Las reacciones no es que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. Ve, a ver, aquí tenemos la primera.
¿Qué pasa? Si nosotros tenemos, veamos, si nosotros tenemos en un matraz monóxido de carbono y le agregamos oxígeno, ¿qué va a pasar? Según la dirección de la reacción, se va a formar CO2. Es una segunda oxidación. ¿Ok? Estas moléculas de monóxido y estas moléculas de oxígeno van a reaccionar entre sí, y van a formar un compuesto denominado óxido de carbono. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el cálculo de la energía libre? El cálculo de la energía libre nos va a decir si esto va a ocurrir con facilidad. Y parece ser que sí, puesto que la delta G de la reacción es negativa. ¿Qué quiere decir que la delta G de una reacción sea negativa? Bueno, que la reacción es espontánea. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestro reactor cuando este monóxido y este oxígeno se combinen entre sí y formen CO2? O reaccionen entre sí y formen CO2. Bueno, el valor de la delta H de esta reacción, que ya la sabemos calcular, nos dice que va a ser negativo. Es decir, que cuando reaccionen el monóxido de carbono y el oxígeno, también se va a desprender calor. Pero estamos solo en el inicio de la reacción, Antonio. Estamos iniciando nuestra reacción. Hacemos reaccionar monóxido con oxígeno y formamos CO2. Y nos dice el valor de la delta G que esta reacción va a proceder con cierta facilidad. Es decir, es espontánea. Y además desprende calor. Ojo, es exotérmica. Eso nos lo dice el valor de la delta H. Bien, ¿qué va a pasar una vez que ya tengamos CO2 formado? ¿Qué crees que va a pasar? Una vez que ya tengas CO2 formado, ¿qué va a pasar? Bueno, si ustedes ven, puse la siguiente diapositiva. Ahora ya tenemos cierta cantidad de moléculas de CO2 formada. Ya formamos CO2 como producto de la reacción entre el monóxido y el oxígeno. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, que esas moléculas de CO2 ahora se disocien y regeneren los reactivos. Ese sería el término correcto. Que volvamos a obtener los reactivos. Pero ¿qué nos indica ahora el valor de la delta G para esta reacción que es inversa? Nos indica que si queremos realizar eso, es decir, si tú quieres romper o disociar el CO2 ahora para regenerar tus reactivos que fueron CO y oxígeno, esto no lo vas a conseguir si no agregas calor. ¿Cuánto? 67,630 calorías por cada mol de CO2. Es el calor de disociación de la molécula, perdón, de un mol de CO2, que son 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, ¿qué te dice la delta G? La delta G, cuando se obtiene para esta reacción como positiva, te dice que si tú es una reacción no espontánea, es decir, que ahora no va a ocurrir con facilidad lo que tú quieres, si no adicionas calor. Y entonces al adicionar calor, podrás tener CO y O2 regenerado porque los tenías anteriormente. Ahora bien, cuando hay una cierta cantidad de CO2 formado y te queda todavía una cierta cantidad de CO, se puede establecer el equilibrio. ¿Qué nos dice el concepto de trabajo máximo de equilibrio? Bueno, ¿cómo calculas tú una constante de equilibrio? ¿Cómo les enseñaron a calcular una constante de equilibrio? A ver, platíquenme. Los productos elevados a sus coeficientes sobre los reactivos elevados a sus coeficientes. Concentraciones, ¿verdad? ¿Son concentraciones o no? Sí, ¿Qué concentraciones? Las iniciales, a ver, atención, esto es bien importante. Las iniciales, cuando teníamos esta reacción, miren, aquí teníamos concentraciones iniciales de monóxido y de oxígeno y formamos CO2. O las iniciales, cuando tenemos CO formado y disociamos en monóxido de carbono y oxígeno.
¿Son las iniciales o las finales de cada reacción? Bueno, pues ninguna ni otra. Son las concentraciones cuando esta reacción está en equilibrio. Cuando está en equilibrio, lo que acaba de decir su compañero es que tenemos, a ver, cuando inicia la reacción, fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando inicia la reacción, ¿qué concentraciones tenemos? Por ejemplo, en esta reacción que tenemos ahorita, con la flecha dirigida hacia el CO2. ¿De qué concentraciones disponemos? De 1 mol de monóxido de carbono y medio mol de oxígeno molecular. Esas son nuestras concentraciones iniciales, ¿no? Sí. No hay formado CO2, ¿verdad? Apenas van a reaccionar, ¿o no? No, todavía no hay. No hay formado, estamos en el inicio, pues. Pero conforme transcurra la reacción, vamos a ir formando CO2, ¿verdad? Y la delta G me dice que esto va a ocurrir fácilmente y además que va a desprender calor. Ahora, una vez que hemos formado CO2, vean, ya se formó CO2, ahora CO2 resulta ser el reactivo y los productos deben ser CO y oxígeno. Pero la delta G me indica que una vez que tengamos formado CO2, no crean que se va a romper fácilmente en monóxido de oxígeno. Tenemos que adicionar calor. Eso es lo que nos dice el valor de la delta G y del oxígeno. Entonces, la pregunta es, para calcular la constante de equilibrio, ustedes necesitan concentraciones, ¿no? De productos y de reactivos, ¿no? Es lo que nos dijo su compañero. ¿Sí o no? Sí, pero no son las iniciales ni las finales. Son las concentraciones en el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener en el equilibrio cierta cantidad de carbón, de oxígeno y monóxido de carbono y cierta cantidad de dióxido de carbono, se establece el equilibrio con esas concentraciones y entonces no empleamos energía o no se hace trabajo ni para que vaya la reacción hacia una dirección, ni para que vaya hacia la otra. Está en el equilibrio. Ninguna de estas dos, chicos, está en equilibrio. La reacción se está desplazando hacia una o hacia otra dirección. Pero cuando se establezca el equilibrio, tendremos cierta cantidad de monóxido y cierta cantidad de oxígeno y cierta cantidad de CO2. Y estará la ecuación en equilibrio y ese será el momento en que se establezca el equilibrio. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió cómo es que ocurre una reacción química y cuándo alcanza el equilibrio? Cuando se definen estas constantes de equilibrio. Sí, profe, se entendió. ¿De acuerdo? Así es como proceden las reacciones químicas. Ahora bien, si ya se entendió esta parte esencial de cómo se desarrollan las reacciones químicas y cómo nos ayuda la termodinámica a predecir lo que va a suceder, sí, no sé si ya se dieron cuenta que no estamos en el laboratorio, ni tenemos un matraz, ni tenemos un litro de amoníaco, ni tenemos un litro de CO2. No tenemos nada. No tenemos reactivos, pues. Estamos haciendo un pronóstico y una predicción sin necesidad de llegar a la experimentación. Nuestro laboratorio es el análisis termodinámico de la reacción química. ¿Ok? ¿De acuerdo? Lo estamos haciendo matemáticamente usando funciones de estado e interpretando los valores de nuestras funciones termodinámicas. Estamos estableciendo un pronóstico de qué ocurriría si la reacción se desplaza en una u otra dirección. ¿Ok? Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Vean. Perdón. Pues, esto que acabamos de hacer, si ustedes se dieron cuenta, usé las tablas termodinámicas. ¿Por qué? Porque asumí una temperatura de 25 grados Celsius.
¿verdad? No he modificado la temperatura de nuestra reacción. Todo lo resolví con nuestras tablitas. Pero ¿qué pasaría si la reacción no se lleva a cabo a 25, sino se lleva a cabo a 26 grados centígrados? En ese momento, nuestras tablas ya no tienen la validez que tendrían si fuera la reacción a 25. No sirven, pero no podemos obtener el valor de la delta G si no hacemos la corrección correspondiente. Entonces, el efecto de la temperatura en la energía libre de una reacción puede ser calculado a partir de este algoritmo. Miren, que estoy aquí, ¿cómo se llama? Porque se diseñó para ese cálculo. Y vean cómo lo que habíamos dicho al inicio, la energía libre es una función de la delta H, de la temperatura y la delta S. Y es obvio que si yo quiero calcular la delta G o la energía libre de una reacción a 35 grados Celsius, ya lo había comentado, tendré que usar una delta H a 35 Celsius. Esta temperatura tendrá que ser 35 Celsius. Y esta delta S, pues también tendrá que ser 35 Celsius. No puedo calcular una energía libre a 35 grados Celsius de una reacción que se lleva a cabo a 35 grados Celsius usando una delta H a 25, una temperatura de 40 y una delta S de 50. No, tiene que haber uniformidad en cuanto a la temperatura. Ahora bien, nosotros ya sabemos cómo calcular la delta H a 35, ¿verdad? Es decir, se calcula la delta H con la ecuación de Kirchhoff para cualquier temperatura. Esto ya lo hemos hecho. Y si es a presión constante, pues vamos a usar los CPs. Ahora, se calcula la delta S a través de la analogía de Kirchhoff también a cualquier temperatura. Y también vamos a usar los CPs. Pero estos CPs serán divididos entre DT, como hicieron sus compañeros en el último ejercicio, el equipo 6. Y una vez que tengamos esto, pues la temperatura que está en nuestra ecuación de Gibbs será la temperatura a la que hayamos calculado tanto la delta H como la delta S. Y entonces ya podremos evaluar nuestra delta G a 35. ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Ahora llego a un momento crucial, importante. No va a haber otro momento. Les pregunto, tienen la oportunidad de decirme si tienen alguna duda, si quieren que repita algo de lo que ya vimos, en fin. Si ustedes me dicen, profesor, podemos tener una sesión para revisar la primera ley, con mucho gusto lo hago. Si ustedes me dicen, profesor, podemos dedicar 1 o 2 sesiones a la segunda ley, también lo hago con mucho gusto. Pero este es el momento en que les hago la pregunta y es su última oportunidad. Estamos ya en condiciones de calcular el delta G a 35 y somos capaces de calcular la delta H a 35 con la ecuación de Kirchhoff y calcular la delta S a 35 con la ecuación de Kirchhoff, ya sea usando CPs constantes o CPs funciones de T. Pregunto por enésima vez y me gustaría que fueran honestos y me lo dijeran, por favor. Porque si no estamos en condiciones de calcular estos dos, pues de nada sirve que intentemos calcular la delta G a 35, ¿no? A mí la verdad sí me cuesta un poco, profe, pero es cuestión por la que no le he repasado mucho. Entonces, pues yo creo que tal vez con 1 o 2 ejemplos más a mí sí me quedaría claro, pero no sé mis Ok, compañeros si tienen alguna duda también. ok. Muy bien, Manuel, te agradezco mucho. ¿Alguien más quiere opinar? Chico, A mí sí, profe, todavía me cuesta un poquito, pero la delta S. bueno,
Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que sí creo yo que va a ser necesario es que yo les muestre una caracterización completa de una o dos caracterizaciones completas de alguna reacción química usando CPs, funciones de T, en fin, haciendo todo este trabajo para que tengan un panorama completo y después, no sé, tal vez que repitamos una actividad como la de la primera y la segunda ley, es decir, que puedan ustedes atacar algún ejercicio, ¿no? Y que los podamos ver en las presentaciones. ¿Cómo ven? Chicos, Pues a mí me parece bien, profe. para que podamos ver más ejemplos, ¿no? Entonces, tal vez tengamos que seguir la misma dinámica. Que seguimos con la primera ley que resolvieron sus ejercicios y los expusieron. La segunda ley que también, yo la verdad vi más fluidez en la segunda ley y vi que ya manejan algunas cosas muy bien. Entonces, eso habla de que pues se va progresando. Y yo estaría seguro de que si repetimos una actividad en la que resuelvan un ejercicio cada equipo de esta tercera ley, pues tendrán más, pues, más expertise, ¿no? ¿Verdad? Tendrán más manera de aprender, ¿no? Y de practicar un poquito su cálculo, en fin. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, ya que tenemos esa, ¿qué hacemos ahora con la delta G a 35? Ya calculamos la delta H a 35 con la ecuación de Kirchhoff, la delta S a 35 con la analogía de Kirchhoff, con CPs funciones de T, ya hicimos toda la talacha, hicimos todo el cálculo, toda el álgebra, la aritmética, ya lo hicimos y ya tenemos delta G a 35. Ya dijimos, la delta G a 35 es negativa, entonces es espontánea esa temperatura de la reacción. Ya. Es exotérmica además porque calculamos la delta H a esa temperatura y bueno, en fin, ya tenemos una caracterización con todas las funciones de estado y el trabajo termodinámico. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, si tuviésemos todavía, a pesar de que nos dice la reacción que es exotérmica, a pesar que nos dice que hay incremento en el grado de desorden y a pesar que nos dice que es espontánea, todavía tenemos alguna duda en cuanto a lo que va a ocurrir con nuestra reacción. Bueno, lo que podemos ver es o plantear es que la energía libre de Gibbs, aquí le puse 30 porque así lo manejé en la mañana, pues, ¿no? Con ustedes puse 35, bueno, acá puse 30. La idea es que ahora tienen una delta G distinta de 25. Vean, entonces la delta G tiene una relación, voy a quitar la temperatura para que no les cree algún conflicto, para que vean también globalmente la reacción, digo la ecuación. Vean, entonces, vean, esta ecuación me dice que si yo tengo la delta G de una reacción química, puedo llegar a la constante de equilibrio de esa reacción, es decir, la Kp o la Kc en el caso del volumen constante. Entonces, si yo tengo la energía libre, puedo encontrar la constante de equilibrio de esa reacción, ¿verdad? Y mi ecuación sería esta. Por cierto, después se convierte en una ecuación lineal a partir de la ecuación de Gibbs-Helmholtz para que relaciona a la energía libre con la constante de equilibrio termodinámico. Entonces, vean, podemos despejar la constante de equilibrio teniendo la delta G, conociendo el valor de R y conociendo la temperatura de la reacción, podemos llegar a la constante de equilibrio. ¿Y la constante de equilibrio a qué sería igual? Sería igual a E en el despeje, ya estamos despejando, la inversa del logaritmo natural, porque este logaritmo natural pasaría dividiendo acá a la delta G, ¿sí están de acuerdo? Entonces, 1 sobre el logaritmo natural no es más que el valor de E. ¿Y cuánto vale E? ¿Alguien sabe cuánto vale E? ¿Cuánto vale la E minúscula?
Es el número de Euler, ¿verdad, profe? ¿Sí? ¿Cuánto vale? Eleven el número de Euler a la 1. Si elevan una cantidad a la 1, ¿qué es lo que obtienen? La base, ¿no? Por ejemplo, 2 a la 1 es 2. 4 a la 1 es 4. 2.5 a la 1 es 2.5. Elevar una cantidad a la primera potencia es obtener la base. Si elevan e a la 1, van a obtener e. Háganlo, por favor. E a la 1 me da 2.71. Muy bien. Ese es el valor de e. 2.71. Es decir, 2.7182, ese es el valor completo, 2.7182. Se va a elevar a un exponente. Miren, ¿y cuál va a ser ese exponente? Bueno, en el despeje va a ser igual a delta G entre RT, pero con el signo negativo. Es decir, este signo negativo que aparece acá pasa dividiendo acá. O sea, si dividen RT y se llevan el signo acá abajo, va a ser menos delta G entre RT. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos acá? Es decir, van a elevar E al valor de la delta G que ya obtuvieron a la temperatura que se ya haya llevado a cabo la reacción. Y ese valor de delta G se va a dividir entre RT. Menos, no olviden, si se comen este signo le van a dar en la torre a todo, ¿eh? Este signo que encerré entre paréntesis, no se lo pueden comer porque lo obtuve de la ecuación que relaciona a la constante de equilibrio con la energía libre. Este signo negativo entre paréntesis es este signo negativo. Y es muy independiente del valor de la delta G. ¿Qué quiere decir esto? Que si la delta G de la reacción es negativa, menos por menos, más. Si la delta G de la reacción es positiva, más por menos, menos. ¿Sí se entendió eso? ¿Chicos? ¿Están vivos todavía? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser el valor de R que van a usar para esta expresión? Bueno, ahora va a ser 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Atmósferas por litro sobre mol Kelvin, 0.082. Y vean, para la reacción a 25 y una atmósfera de presión, ¿qué es lo que pasó? Ahora vamos a aplicarlo en la reacción a 25. Para nuestra reacción de formación de amoníaco, recuerdan, ¿no? Que la delta G fue, ¿cuánto fue la delta G en esta reacción? Menos 3.980 calorías sobre mol. ¿Qué me indicaba esa delta G negativa? Bueno, que la reacción era espontánea y además exotérmica. Esa delta G me indicó que esta reacción se lleva a cabo con mucha facilidad. Ahora, si este valor de delta G, que es menos 3.980, lo sustituimos y lo ponemos en el numerador del exponente y lo dividimos entre RT y además lo multiplicamos por el signo negativo, ¿cuál sería el resultado? ¿Alguien lo quiere hacer? Es decir, delta G vale menos 3.980. Por este signo negativo será más 3.980. Y ese más 3.980 se va a dividir entre la multiplicación de 0.082 por, en este caso 25 grados Celsius, por 298.15 Kelvin. Entonces, vuelvo a repetir, menos 3.980 que valía la delta G de esta reacción, por el menos de la fórmula de despeje, será más 3.980. Y eso lo van a dividir entre el valor de R, que vale 0.082, que se va a multiplicar por 298.15 Kelvin. Haga esa operación, por favor. Me sale 16.27. ¿Qué es lo que sale 16.27? ¿Todo? Ajá. Pero es lo que ya no escuché bien si era dividirlo, o sea, entre a ver, aquí 0.82 y no, el resultado multiplicarlo por 295. No me preguntes si no escucharon bien. Vean la diapositiva, por favor, Antonio. La diapositiva te está diciendo que 2.7182, que es el valor de E, se va a elevar a un exponente.
¿Cuál es ese exponente? Menos delta G sobre RT. Entonces, obtengamos el valor del exponente. Ahora, ¿ese valor de exponente es 162? ¿Sí? Espérame, lo estoy volviendo Yo a hacer. tengo 162.79. Por eso, pero ese es el Yo tengo valor lo del mismo. exponente. Es Sí, el del valor, exponente. es el valor del exponente. Bueno, eleven por favor 2.7182 a ese valor de exponente. ¿Y cuál es el resultado? Me sale 2.26 por 10 a la 70. Muy bien. ¿Qué es eso? Muy bien. El KP. Pues es un número muy grande, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Leiber? Demasiado. Bueno, aquí lo indiqué, miren. El resultado es una KP mucho mayor a la unidad. ¿Y qué quiere decir que una KP o una constante de equilibrio sea mucho mayor a 1? Que tiende a producir productos. Bueno, que, Suena raro, pero va hacia los productos. que va hacia el amoníaco. Mejor digámoslo como está. Tenemos una reacción aquí que está formando amoníaco. ¿Qué quiere decir que esta KP sea mayor a 1? Bueno, que se están formando, que está favoreciendo la reacción hacia el amoníaco, que es el producto, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Eh? Algunos profesores dicen, bueno, se favorece la reacción a la derecha, pero yo no me gusta decir eso porque si yo estoy viendo la pantalla, pues obviamente mi derecha es el amoníaco, pero si me meto en la pantalla, la derecha es el nitrógeno y el hidrógeno, ¿no? ¿No? ¿Cómo ven? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Kevin, César, ¿si están vivos? ¿O me dejaron en stand-by? Aquí andamos, profe, aquí andamos. Que Y nada eso más de o menos, como- profe. Sí. Es que no No. escucho su respiración. Yasmín, Samantha, veo que son muchos, pero nada más, a veces nada más platico con 2, 3. Yo no entendí muy bien lo último que dijo, profe, después de que dijo de que KP era muchísimo mayor a la unidad. No entendí lo que dijo después. Bueno, a ver, am, el profesor de equilibrio les mencionó que para calcular la constante de equilibrio, la constante de equilibrio es la concentración de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico entre la concentración de los reactivos. ¿Ok? Si nosotros aplicamos esa ley de acción de masas a nuestra reacción,
lo que tendríamos es que la constante de equilibrio es la concentración del amoníaco elevado a la 1 entre la concentración del nitrógeno elevado a la 1 medio por la concentración del hidrógeno elevado a la 3 medios, ¿no? Así se aplicaría la ley de acción de masas para esta reacción. Ahora, ¿qué necesita pasar? Ahora, es que no hay, la mejor forma de entenderlo es así. ¿Qué necesita pasar para que tengamos una constante de equilibrio mayor a 1? Bueno, que tengamos más grande el numerador. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, si ustedes tienen 24 entre 5, ¿qué es más grande, el numerador o el denominador? El numerador. Bien. Si dividen 24 entre 5, ¿cuál es el resultado? 4.8. Ahora, 4.8, ¿están de acuerdo que es mayor a 1? Sí. Bueno, si nosotros en el numerador tenemos la concentración de amoníaco elevado a la 1 entre la concentración en el denominador de nitrógeno e hidrógeno elevado a estos coeficientes, como lo dice la ley de acción de masas, ¿qué concentración va a ser mayor para que sea la constante de equilibrio mayor a 1? Pues la concentración del amoníaco. Entonces, este cálculo que hizo su compañero que me dijo que le salían, no sé cuánto se salió al final, una cantidad muy grande, mucho mayor a 1. Ya lo borré, pero algo grande por 10 a la 70. Es un valor muy grande, se sale de un pizarrón, pues, es una cantidad muy grande. Bien, mucho mayor a 1. Así lo puse aquí, miren, ¿sí pueden ver que el signo mayor que se repite 4 veces? Sí. ¿Qué quiere decir que ponga 4 veces el signo mayor que? Pues que esta KP es mucho más grande que 1. ¿Ok? ¿Sí? Eso significa es que puse tantos mayores que, mayor que, mayor que, mayor que, puse 4 mayor que, y luego pongo 1, bueno, que la KP es mucho más grande que 1, como está resultando el valor que me dio su compañero, que es por 10 a la 70. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, lo que acabo de decirles cuando dividí 24 entre 5, que el valor del amoníaco o la concentración del amoníaco es muy grande. Es decir, que fácilmente está reaccionando nitrógeno y hidrógeno y fácilmente se está formando amoníaco, que esta reacción es espontánea en esta dirección. ¿Sí se entendió? Sí, profe, ya se entendió. Ahora sí. ¿Seguros? Sí, profe. Eso es bien importante. No importa que estemos más tiempo, que veamos otras sesiones. No importa, ¿eh? Si esto no queda claro, van a ser ustedes QFBs que viven engañados toda su vida, pues. Y yo no quiero eso, o no sé ustedes si quieran eso. Esta es una oportunidad de que aprendamos algo pequeño, aunque sea, pero bien. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, hasta aquí le voy a dejar. Y pues continuamos, ¿no? Estamos ya en la parte final. Es el momento en que tenemos que hacer las conclusiones de todo lo que vimos en estos meses y tratar de echar mano de todo lo poco o mucho que hayamos aprendido para entender a las reacciones químicas desde, no estoy diciendo desde mecanismos de reacción, ni estoy diciendo desde la parte analítica, ni estoy diciendo desde la parte molecular, no, estoy hablando de la parte termodinámica, por favor, ¿sale? Desde la transferencia de calor, chicos, nada más eso, pues.
Mi objetivo es que ustedes entiendan este instrumento que les permite conocer un poquito más a las reacciones. Yo soy respetuoso de lo que les enseñan sus demás profesores. Y la idea es que sume todo, una gran sumatoria, para que tengan un concepto más amplio de este conocimiento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y bueno, de esta forma vamos a intentar poner nuestro granito de arena en las sesiones que nos faltan. Bueno, chicos, los voy a dejar. Les agradezco mucho su tiempo y su paciencia. Y nos vemos el próximo viernes, ¿sale? Sí, profesor. Sí, profe, hasta Sí, luego. profesor, gracias. Tenga buena Gracias, tarde. profesor. Cuídense mucho. Cuídense de su familia, ¿eh? Gracias, profe, igualmente. Bye. Bye. Sí.